Esta es mi flor de la canela. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alambre. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. Eso es. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Toma, toma. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. De Chabuca Granda, la flor de la canela. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? ¿Qué tal? Espero que se hayan entronado con la música, ¿no? Un día como hoy, tan importante, ¿no? Bien, vamos a empezar con nuestra sesión de hoy día que nos mantiene aún en el tema de sistema de partículas, en donde estábamos casi terminando con la parte de las cantidades, ¿no?, que nos interesan para efectos de ya entrar a la parte aplicativa, ¿no? Muy bien, vamos a compartir los contenidos. Ahí lo están ya apreciando.
En cuanto a lo que ya hemos visto, ¿no? A esta, esta idea de que se van construyendo las cantidades para una descripción de sistema de partículas en el contexto lineal, ¿no? Haya el P, ¿no? La velocidad, la masa inercial, la fuerza resultante externa y la correlación que hay entre ellas, y al definirlas correspondientes a una descripción angular, nos preocupaba si es que iban a existir las mismas correlaciones, ¿no? Entre ahora, ¿no? L y la velocidad angular vía el momento de inercia, ¿no? Entre el torque, porque el torque resultante externo es el asociado a la fuerza, ¿no? Y la derivada de este L, ¿no? Y vimos que efectivamente se iban a establecer las mismas expresiones, como ya están viendo aquí, ¿no? Pero incluso para el caso de la ecuación diferencial, ¿no? Está de aquí, pero para ciertas direcciones, para ciertos observadores, ¿no? Como ustedes recordarán. Y se me había propuesto este ejemplito, esta experiencia que la puedes implementar, es bastante sencilla, ¿no? Pero te va a permitir captar, ¿no? Te va a permitir interiorizar en el contexto del fenómeno, la parte experimental fenomenológica que es muy importante en física, a esta idea de el momento de inercia es equivalente a la masa inercial, pero en el contexto de las rotaciones. Si tengo un sistema de partículas especial, que es un cuerpo rígido, ¿no? Y se determina el momento de inercia para dos direcciones, como aparece en la imagen, ¿no? Si para una de ellas este es más intenso, a hacer girar a este cuerpo en torno de esa dirección se hace más complicadito que en la otra que es menos intenso, ¿no? En este caso, en este experimento propuesto, la dirección que tiene su momento de inercia más intenso es la 2 por la expresión que ya hemos establecido, ¿no? En el contexto continuo, ¿no? Este es para el discreto. Pero solo cambia en la sumación de Riemann, ¿te acuerdas? Es clarito que para este caso, para este eje, la distancia de los elementos de masa, ¿no? Diferenciales de m a dicho eje va a dar un i mayor que en el caso de la dirección 1, donde esa distancia es pequeñita, ¿no? El i respecto de 2 es más intenso que el i respecto de 1, y eso hará que cuando tú intentes hacer rotar este cuerpo en torno a 2 sea más complejo, más complicado, más trabajoso que con respecto a 1, ¿no? Espero que alguno de ustedes haga la experiencia y, ¿no? Luego reporte y la coloque en su file personal, que como ya sabemos corresponde, compete al proceso de evaluación integral que, atención, en la siguiente semana ya entramos a parciales, ¿no? Y en ese mismo entendido, ¿no? Para esas direcciones especiales, los llamados ejes principales de inercia, que están siempre identificados por simetrías, el cumplimiento de también esta ecuación, ¿te acuerdas? La que corresponde a caso lineal, fuerza resultante externa igual a masa por aceleración del centro de masa, y acá sale igualito, ¿no? A torque resultante externo igual a I por alfa, ¿no? Alfa, la aceleración angular, ¿no? Pero recuerda que esto se da así como se ve, así como está, con una analogía espectacular, impresionante, para estas direcciones. Pero como también se dijo en la clase, si yo apelara al caso general, el que vincula de manera general a L, el momento angular, y a la velocidad angular, omega, ¿no? Esto es, en lugar de un I, que es una constante para estas direcciones, en el caso general se tendría un tensor de inercia. Yo también, bajo esa relación, ¿no? Matemáticamente un poco más especializada, un poco más trabajada, también tendría lo mismo, pero el asunto ya se hace un poquito más esforzado en el contexto de allá la representación matemática. Se da lo mismo, ojo, se va a ver lo mismo. Luego se verá eso, ¿no?
pero ya con notación, con un aparato matemático un tanto más especializado, exquisito, ¿no? Pero básicamente es la misma lectura. Solo para estas direcciones, las ecuaciones son tales cuales, ¿no? Esta L igual a I omega, con esta otra P igual a MA, y tau igual a I alfa, con fuerza resultante externa igual a M por A, ¿no? A eso nos referimos. Muy bien. La definición del momento de inercia para un sistema de partículas, ¿no? En el caso discreto. La única diferencia con el caso continuo es la integral de Riemann, como ya lo hemos dicho, ¿no? Muy bien. Veamos esta aplicación que siempre deja en claro, ¿no? Los contenidos teóricos, ¿no? La parte aplicativa, ¿no? Allá dice esta aplicación, se trata 4, problema 22, dice, la figura muestra un sistema de partículas, un sistema de dos partículas, en el instante inicial t igual a 0, ¿no? Donde la posición de la partícula 1 es 4, 3, 2, ¿no? Y la posición de la partícula 2 es 5, 12, 0, ¿no? Masas, la masa de la primera 1, la masa de la segunda 0,5, ¿no? Y las velocidades como función, las velocidades en el tiempo, son para la primera tk y para la segunda 5t menos 6 más 1, ¿no? Léase en las direcciones x, y z, ¿no? Como ya sabemos. ¿Qué nos pide la aplicación? Nos pide que se halle para t igual a un segundo, ¿no? El centro de masa, la fuerza sobre el sistema, el momentum o momento angular respecto de O, ¿no? El momento angular del centro de masa, ¿no? El momento de inercia respecto de Z, del eje Z, ¿no? Recuerda que los momentos de inercia siempre se establecen para direcciones, nada más, ¿no? Allá eje Z, ¿no? La energía cinética respecto del centro de masa y la propia respecto de O, el entendido sistema fijo o laboratorio, ¿no? Recuerda, ¿no? Lo O, ¿no? Los imprima es siempre respecto al fijo, al laboratorio, y lo primado siempre es respecto del móvil, ¿no? Y recuerda que en este caso, en el caso que estamos viendo, ¿no? Un sistema de partículas, como ya se dijo, a un sistema móvil, un O' muy útil, muy importante será el centro de masas, ¿no? Recuerda eso, ¿no? Y en la parte final, interprete la diferencia entre C y D, ¿no? C y D, los momentos angulares, ¿no? Y F y G. Las energías cinéticas, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el comentario, ¿no? Fíjate la ecuación que vincula a las L's, ¿no? Desde O y O' centro de masa, ¿no? Y también para el caso de las energías, ¿te acuerdas? ¿No? Y acá nos piden que demos esa interpretación. Allá, ¿cómo se interpretan esas diferencias, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Bueno, en cuanto al centro de masa, como tú sabrás, es una expresión, que es una definición interesante que está asociada a la distribución de la masa, ¿no? Y que para este caso, solo para n igual a 2, dos partículas, un caso sencillito para que uno se haga familiar el cálculo de estos indicadores del sistema de partículas. Va a competir que yo haya la ecuación de RT, ¿no? Para uno y 2, ¿no? La posición para uno y 2. Y eso, como tú sabes, se puede hacer fácilmente, ¿no? Ahí empezamos con un esquema nuestro del problema. Recuerda que uno siempre debe de tratar, ¿no? En lo posible. A mí nunca me gustó dibujar, ¿eh? A mí nunca, bueno, me pedían en el cole que haga un dibujo, yo decía cualquier cosa, no es un dibujo. A mí no me gustaba dibujar, mucho menos escribir, ¿ya? Pero ya, pues tenía que hacerlo, ¿no? Así que tú también lo puedes hacer. Haya una buena representación, un buen dibujo de tu problema, ¿de acuerdo? Recuerda que es el punto de partida, ¿no? Como yo lo represento,
me va a permitir que yo pueda resolver fácilmente. Recuerda los ejemplos propuestos, que son temas de investigación incluso, ¿no? Allá el modelo de fuerza de Newton, ¿te acuerdas? Allá Newton aparece y se hace la luz en física, ¿no? Y en gran medida es por su modelo de fuerza, ¿no? Ah, Richard Feynman, ¿te acuerdas? Ah, el modelo estándar de la física, ¿no? La descripción de las interacciones por partículas. Hasta que no propuso Feynman sus famosos diagramas, el asunto era complejísimo. Él propone estos famosos diagramas de Feynman, que espero que los haya revisado, ¿no? Y todo se hace más sencillo, ¿no? Como la representación, como el modelaje, como la asunción de modelos o representaciones puede resolver, puede minimizar, puede hacer más sencillo un análisis, resolver un problema en otro caso, ¿no? Allá, ahí está el sistema, ¿no? Allá entonces el centro de masas consiste en hallar sendas posiciones de uno y dos, y sabemos que eso se puede hacer, ¿no? Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad, ¿no? Integramos la velocidad y sacamos las posiciones. Entonces armamos la ecuación para el centro de masa, ¿no? Eso es al toque. Y luego reemplazas para t igual a uno, ¿no? Y listo, tienes la posición del centro de masa. En la parte segunda te piden la fuerza, ¿no? P, la fuerza sobre el sistema. Entonces tú vas por el hallazgo de la aceleración que tiene cada una. Recuerda que tienes las velocidades, puedes hallar las aceleraciones, ¿no? Hallas las aceleraciones con la masa, tienes la fuerza sobre cada una y sumas, ¿no? Y tendrías la fuerza sobre el sistema, ¿no? Es una forma de hacerlo. ¿No? Ahora, piensa en el famoso pensamiento múltiple o lateral que siempre hemos insistido en que debes de desarrollar, ¿no? Procurar, te acuerdas de procura, ¿no? Procurar, procura pensar, ¿no? Es un ejercicio, allá, lo resuelvo de esta manera, ¿no? De la que se me ocurra, pero debo de preguntarme, allá, ¿se podrá resolver de otra manera? Ah, pensamiento múltiple o lateral, ¿ya? Pensamiento múltiple o lateral, ¿ya? ¿Habrá otra forma de hacerlo? Bien. El momento perdón, el L, el momento o momentum angular que nos piden allá en la parte C y D, ¿no te acuerdas? C y D. El momento angular respecto de O, respecto del centro de masa, ¿no? Bueno, respecto de O, ¿no? Allá será la suma de los momentos de cada una de las partículas. Y como ya tienes la posición y velocidad de cada una de ellas, a efectuar las operaciones indicadas, los productos vectoriales, recuerda que se definen en base a esos productos, ¿no? Y construyes el L de cada una, ¿no? Luego sumas y luego tienes, ¿no? Que reemplazar para t igual a uno, porque te piden todo para t igual a uno, ¿no? Y listo, ¿no? Se calcularía de igual manera el caso D, ¿no? Donde te piden con respecto al sistema primado centro de masa, ¿no? Igual, pero aquí podrías optar por 12 variantes, ¿no? Acá podrías optar por dos variantes. La primera es hallar las posiciones y velocidades primadas, ¿no? Porque eso te daría directamente el LCM, porque recuerda que es referencial. Si tienes la posición y la velocidad respecto del móvil CM, puedes hallar de frente, otra vez como en el caso C, ¿no? Así. Pero tendrías que pasar por hallar la posición y velocidad en el sistema primado CM. Es una opción, ¿no? Otra opción podría ser haciendo uso de la ecuación, ¿no? Que relaciona a estos dos L's, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo cual implicará que hayes o uses la velocidad del centro de masa que de repente por ahí ya calculaste, ¿no? Bien. Y usando esa expresión, puedes hallar también el L' o el L desde el O' igual a CM, ¿no? En, en la pregunta donde piden el momento de inercia respecto del eje Z, bueno, aplicas la definición, es un sistema discreto, dos partículas, ¿qué vas a hacer? Allá respecto a esta dirección, Z, ¿no?
vas a multiplicar cada masa, ¿no? Allá M1 por la distancia en T igual a 1 a este eje, ¿no? Igual, ¿no? Igual. Allá distancia al cuadrado todavía, ¿no? Allá más M2 por la distancia de esa partícula, M2, perdón, M2 al eje Z, ¿no? Al cuadrado. ¿En qué tiempo? T igual a 1. Entonces, bueno, si ya has calculado las posiciones, y de hecho que sí, ¿no? Que ya las has calculado, las posiciones en general, ¿no? Las evalúas para t igual a 1 y solo te fijas en la parte x y, ¿no? Porque, como sabrás, esa parte x y es la que te va a permitir ir a esa distancia fácilmente, ¿no? Y al cuadrado todavía, ¿no? Sale casi directamente, ¿no? Bien, eso hay que calcular para la parte E. Y otro tanto muy parecido en el contexto mencionado para C y D, ¿no? Para C y D, en cuanto ahora de las energías cinéticas, ¿no? Allá, la misma idea, ¿no? Hay energías cinéticas desde O, ¿no? Allá tienes las masas, tienes las velocidades, ¿no? Entonces aplicas la definición de energía cinética para un sistema de partículas, a la suma de las energías cinéticas de cada partícula, en este caso hay dos nada más, ¿no? Allá rapidito, ¿no? Y igual, ¿no? Para el sistema primado o CM. Acá creo que está al revés, ¿no? Acá te piden primero con respecto, sí, respecto al, ¿no? Al sistema móvil. Allá podrías hacer uso de la ecuación, ¿no? Que establece la energía cinética, pero desde el sistema móvil, ¿no? ¿Qué requieres? Requieres las velocidades desde ahí, ¿no? Que supuestamente también las tienes, ¿no? Allá aplicas la definición y tienes el E sub K prima, ¿no? Y luego en la parte final, en cuanto a esta energía cinética, porque son dos partes, ¿no? Haces lo mismo que se sugirió, ¿no? Allá, sencillamente aplicas la definición, requieres la velocidad desde el sistema fijo, ¿no? Eso es más directo, ¿no? Se tenía primero eso incluso, ¿no? Se tiene eso incluso porque te dan las ecuaciones de velocidad, ¿te acuerdas? Reemplazas y aplicas la definición, calculas la E sub k, ¿no? Es una opción, pero también recuerda que puedes usar la ecuación que vincula las energías cinéticas desde el sistema fijo y el móvil, ¿no? En vez de irte por ese camino, ¿no? El de hallar E sub k usando a cada partícula, tú podrías hallar E sub k de esa ecuación, habiendo ya calculado la E sub k prima, ¿no? Pero tendrías que hacer un cálculo intermedio para hallar un medio de m, la masa del sistema, por la velocidad del centro de paso al cuadrado, ¿te acuerdas? ¿No? Luego haces la suma, porque en este caso es la suma para la E sub k, ¿no? Y tendrías la E sub k de otra manera, ¿no? Y en la parte final ya de este ejercicio, en la parte H, solicitan que se interprete qué cosa es la diferencia, ¿no? Y te acuerdas que esa diferencia era, allá corresponde en el orden que se vio en la clase, ¿no? Allá, esa diferencia de energías cinéticas, desde O, ¿no? Y O' A era la energía cinética del sistema de partículas, ¿no? De la masa M del sistema, a como que si estuviese colocada esa partícula en el centro de masa, ¿de acuerdo? ¿No? Un medio de M mayúscula, B sub M al cuadrado, ¿no? Perdón, BCM al cuadrado, ¿no? Allá, era eso, ¿no? Y algo parecido con la diferencia de los momentos angulares. L menos L', te da justamente el L de una partícula que tuviese la masa del sistema colocada en el centro de masa, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? M mayúscula LCM por, ¿no? LCM punto, ¿no? ¿Te acuerdas? Allá, interpretación como esa, una definición como esa, se diferencian en esa cantidad de energía cinética, en esa cantidad de momento angular de una partícula colocada correspondientemente para cada cantidad, ¿no? En el centro de masa, ¿no? Muy bien. Y llegamos al meollo, a la parte importantísima
de este capítulo que, como ya se mencionó en las clases, en los preámbulos, era la aplicación más notable de sistema de partículas, ¿no? Los famosos choques o colisiones, ¿no? Cuyo desarrollo, cuyo empleo nuestro en el laboratorio, en gigantescos laboratorios, ¿no? Nos ha conducido a tener un conocimiento mejor acerca de la materia, ¿no? La constitución de lo que observamos, ¿no? Y recuerda que esto tuvo un desarrollo sencillamente encomiable, un desarrollo sencillamente espectacular en cuanto a la propuesta griega, ¿no? De los famosos atomistas, con simple lógica, ¿no? Pero basada en una certeza bastante evidente, ¿no? Y la materia se podía dividir hasta un estado en donde ya no se pudiese dividir más, ¿no? Que es el significado de la palabra átomo, ¿no? Pero esa elucubración genial, dada 5 siglos antes de, de Cristo, ¿no? Por ahí, se confirmó contundentemente en los inicios del siglo XX, ¿no? 24, 23 siglos después se pudo corroborar que los griegos tenían razón y este acercamiento que lo lograron fue con puro pensamiento lógico, silogismo. Eh, y eso resulta espectacular, ¿no? Espectacular. Claro, ellos usaron choques o colisiones para llegar a ese entendimiento, pero insisto, es bastante evidente que uno puede dividir, ¿no? Dividir divisiones físicas, ¿no? Trituración, ¿no? Hasta químicas, ¿no? Disoluciones. Y uno podría pensar en esa imagen, ¿no? Allá llegar un momento en donde la división ya no se podría hacer más. Como propuesta, como idea, es notable, ¿no? Pero sabemos que el átomo, ¿cuándo se dividió? Cuando se obtuvo la primera división del átomo. Entiéndase del núcleo, porque división de átomo, ¿cómo se entiende? Ionización. ¿Esa es una división del átomo? Oh, si eso es así, entonces hay que repensar el asunto, ¿no? Pero la clásica división del átomo, como tú recordarás, ¿no? Postulada por Einstein con su famosa ecuación E igual a mc cuadrado, ¿no? O enmarcada dentro de esa gran ecuación, E igual a mc cuadrado, recién se vio hecha realidad en el laboratorio, ¿no? Por dos grandes científicos alemanes, ¿no? Y eso ocurrió en el año 1938, ¿no? Mm, allá la división del átomo vista como división del núcleo, la famosa fisión nuclear, Hams y Strassman, ¿no? 1938, se logró, no, y si bien la idea griega era válida, ¿no? Hasta ese entonces ya no, porque insisto, no insisto, estoy suponiendo que el átomo, ¿no? Se divide cuando se divide el núcleo, ¿no? Allá, esa incisión que se logró, dando inicio al desarrollo de la era nuclear, de la física nuclear, porque esa fecha marca pues el inicio de la fisión nuclear. Ya dejaba de lado las ideas importantísimas griegas de que el átomo era pues la última parte indivisible de la materia, ¿no? Eh, Sustentada, reafirmada por Einstein en su famoso discurso, descubrimiento, propuesta de movimiento browniano, ¿no? Que es la primera evidencia que se logró en cuanto a lo que decían los griegos, la existencia de los famosos átomos, ¿no? Bien, entonces la aplicación más importante en choques o colisiones es el descubrimiento, ¿no? Tener conocimiento, acceder a conocimiento de cómo está constituida la materia. Y en ese contexto, nuestro
caballito de batalla actual, nuestro gran equipo de laboratorio, que es todo un mastodonte, ¿no? Está en la frontera franco-suiza. Es el famoso LHC, ¿no? El famoso LHC. Tú podrías, claro, ahondar en la investigación, ¿no? Tú podrías hacer investigación sobre el tema, ¿no? De hecho, que lo podrías hacer y sería interesante que lo hagas. Yo solo te induzco a ello en cuanto a mostrar, pues, el famoso LHC, ¿no? ¿No? Esta espectacular imagen, que para que tengas una idea, un hombre se vería aquí en la parte inferior como si fuese un segmento nada más, ¿no? Es el tubo, ¿no? Donde se produce la generación de hadrones, porque recuerda que el LHC es un colisionador de hadrones, ¿no? En donde esa colisión, ese choque, que está en función de la energía que poseen las partículas interactuantes, los colisionantes, eh, va a depender, ¿no?, la información que se extraiga. ¿De acuerdo? Y es nuestro más grande equipo de laboratorio que tenemos, nuestro más grande cañón, nuestro más grande colisionador, en donde se hace uso del fenómeno para extraer información de la materia. Y recuerda que en el año 2012 fue año descollante, donde se habló de muchas cosas, pero era un programa que se establecía para efecto de poner en evidencia una de las partículas que faltaban determinar fehacientemente del famoso modelo estándar de la física, ¿no? 1965, ¿no? El famoso, ¿no?, bosón de Higgs, o también conocido como partícula de Dios, ¿no? ¿No? Y se está repotenciando, se está energizando, se está mejorando para que los niveles energéticos que alcance sean mejores y uno pueda extraer cada vez mejor información, ¿no?, mayor información acerca de cómo está constituida la materia, ¿no? Que es nuestra preocupación, porque para conocer algo se hace investigación, se hace mucho trabajo, ¿no?, de campo, de fondo, mucha elucubración, pero es un conocimiento necesario para poder hacer transformaciones, hacer creaciones sobre la materia, ¿no? Como tú puedes sospechar, ¿no? Así que está abierta la propuesta de hacer investigación sobre el LHC, y si la haces, se puede discutir y, y conversamos el asunto, y tú podrías dejar tu trabajo en el archivo, en tu carpeta del PI, ¿no? Para que esa labor se concrete en tu mejor aprovechamiento, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, entonces con ese preámbulo empezamos. Justificación de la importancia del fenómeno, como ya se indicó, conocimiento de la estructura de la materia, conocimiento de la materia. Y recuerda que esto empezó de manera plausible con los trabajos de Ernesto Rutherford acerca de esas planchas, ¿no?, esas láminas de oro platino, de donde nace el famoso modelo planetario, ¿no? Hasta nuestros días, en donde
¿no? En el famoso Centro Nuclear de Investigaciones, ¿no? Europeas, ¿no? Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, ¿no? Está este famoso LHC, se, se está mejorando, se está perfeccionando el fenómeno para poder extraer mejor información, ¿no? También puede usarse el fenómeno para caracterizar materiales, ¿no? Por ejemplo, mediante la colisión sobre una superficie adecuadamente tratada, uno puede, ¿no? Conocer, por ejemplo, parámetros como el coeficiente de, ¿no? Fricción, ¿no? Importante para propósitos de ingeniería, ¿no? Y otro hecho no menos importante o interesante es lo que ahora se ha puesto en evidencia. ¿Te acuerdas que hicimos el comentario, la pregunta, ¿no? ¿No? Acerca de algo que ya apareció en los noventas, como cuestión ya incluso cinematográfica, ¿no? En películas como Armagedón y Impacto Profundo nos dan una visión acerca de qué haríamos los humanos en cuanto a una eventual colisión con un asteroide, bajo la sospecha de que esto se produce en promedio cada 100 millones de años y que fue la causa de la desaparición de los famosos dinosaurios, ¿no? Esos protocolos que se habían establecido en esas pelis, que tú espero hayas visto, eran de discusión pública, era de ahí de un soterrado trasfondo de discusión, si existían o no, eran correctos o no, o era pura ciencia ficción. Recuerdo que la ciencia ficción tiene 50% de conocimiento establecido, ¿no? Y 50% de conocimiento, ¿no? Por venir. Había esa especulación, se especulaba mucho, ¿no? Pero lo cierto era que efectivamente teníamos esos protocolos para salvaguardar a la Tierra en un evento como ese, un evento de extinción masiva, ¿no? Un asteroide que se colocaba en curso de colisión a la Tierra y si tenía un tamaño considerable, ¿no? Hablamos de kilómetros de diámetros, ¿no? Diámetros de kilómetros de ese orden, podría constituirse una amenaza letal. Y tú sabes que hace poco, ¿no? Se, se hizo un, un ensayo, porque deben ser vistos como ensayos, ¿no? Acerca de cómo procederíamos frente a una amenaza latente de colisión. Este asteroide que fue desviado por colisión, ¿no? Que tú recordarás, eh, es parte de esos protocolos que tenemos ya ahora comprobados que eh, dar, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Que ahora ya con certeza y con seguridad, con la seguridad que da pues la parte práctica, experimental, ¿no? La comprobación, que tendríamos protocolos para eh, librarnos de una posible catástrofe como la que pasaron los dinosaurios. Y como decía Carl Sagan, ¿no? Acerca de este hecho que lo comenté en la clase, ¿te acuerdas? Cuando en ese momento infausto los dinosaurios veían caer, veían la estela, ese asteroide, ¿no? Convirtiéndose en meteorito, ¿no? Cruzar el firmamento, ellos eran conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Ellos sabían que ya estaban expectando su extinción, ¿no? Esa pregunta la plantea Sagan en su famoso libro Cosmos, en su famosa serie Cosmos, y yo sospecho que ha hecho pensar a muchas generaciones, ¿no? Sobre una eventualidad que nos pasara ahora y que en lugar de ellos, de esos saurios, estuviésemos nosotros, unos saurios diferentes, ¿no? Bien, y se especula mucho acerca de este año, ¿no? Ya estamos cerca, ojo, estamos 22, faltan 5 años, ¿no?
Y recuerda que se comentó en su momento que en el año 2009, el famoso asteroide 2009 de D45 pasó a una distancia espectacular de la Tierra. Pasó a 90.000 kilómetros de la Tierra, que no es nada. Recuerda que esa distancia es la cuarta parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Pasó por acá. Un rozón, ¿no? Si por ahí se molestaba Júpiter y estornudaba, de repente esa perturbación gravitacional hacía que ese asteroide se desviara un, no sé, un porcentaje pequeñito de grado y ¡pum! ¿No? Le daba a la Tierra. ¿No? Y esta clase ni existiría. ¿No? ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de choques o colisiones, siempre asumiremos que están presentes las llamadas fuerzas impulsivas, ¿no? Son fuerzas muy especiales que actúan en breves instantes de tiempo, lapsos pequeñitos, ¿no? Y son muy, pero muy intensas en comparación a las fuerzas que están presentes en el evento, ¿no? Estas fuerzas impulsivas, con estas características, permite introducir la llamada aproximación de las fuerzas impulsivas, que es lo que permite que uno asuma que el P es una colisión antes, ¿no? Instantes antes, sea exactamente igual al P exactamente después, ¿no? ¿No? El P se mantiene constante en una colisión bajo la asunción de estas fuerzas. Es por eso que se habla de la aproximación de las fuerzas impulsivas, que permite conservar al P, porque en las colisiones siempre se asume que el P se mantiene constante, ¿no? Bajo esta aproximación. Estas fuerzas determinan una línea que se conoce como línea de impacto o colisión, ¿ya? Que por lo general se suele presentar en los ejercicios, ¿no? Te anuncian cuál es la línea de impacto o colisión, o es muy fácilmente deducida, ¿no? Como en este caso, ¿no? Hay el eje X, en esa dirección se dan estas fuerzas de impacto, estas fuerzas impulsivas, ¿no? Que como ves actúan sobre cada partícula que está interactuando, que está chocando, ¿no? Y uno puede asumir que el P se conserva bajo esta aproximación, ¿no? La aproximación de las fuerzas impulsivas permite conservar el P. Inmediatamente antes, inmediatamente después, ¿no? Ahora, los choques o colisiones pueden clasificarse de acuerdo a ciertos atributos, por ejemplo, cuántas dimensiones se involucran en el proceso, ¿de acuerdo? En cuanto a la correlación que hay entre las velocidades y estas líneas de impacto o colisión, ¿no? Hablamos de choques frontales o unidimensionales cuando las velocidades antes y después están en la línea de impacto o colisión, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve en esta imagen? Choques bidimensionales u oblicuos es cuando las velocidades planares, ¿no? Es cuando las velocidades antes y después no se encuentran en la línea de impacto o colisión, determinan un plano, ¿no? Fíjense, en esta imagen uno puede suponer que el proceso se efectúa en el plano XY, como se puede observar, las velocidades antes no primadas, ¿no? Después primadas, no se encuentran en la línea de impacto-colisión que se supone bajo esta presentación que es el eje de las X. ¿De acuerdo? Allá se está produciendo, estamos frente a un proceso, a un choque, a un impacto, a una colisión de tipo bidimensional u oblicuo, ¿no?
en referencia a la dirección de las velocidades respecto de la línea de impacto o colisión. ¿De acuerdo? Ah, mm, y el caso espacial que solo mencionamos, y también decimos que la mayoría de choques o colisiones son en el espacio, solo que el asunto aquí es un tanto complejo en cuanto a cómo analizarlo, cómo desarrollarlo. Es por eso que tú has visto todo ese aparataje, ¿no? En cuanto al LHC, que es la parte ya eh, supina del asunto, ¿no? Extrema del asunto, pero demanda pues colocar sensores en el espacio para efectos de ver cómo realmente se produce la colisión, porque, insisto, la mayoría son en el espacio, ¿de acuerdo? Solo lo mencionamos para centrar ese cometido de que realmente las colisiones se dan en el espacio, ¿de acuerdo? Se desarrollan en el espacio, ¿de acuerdo? Involucran tres dimensiones, ¿no? Otra forma de clasificar los choques es en cuanto a la energía cinética, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la energía cinética de las partículas intervinientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Allá, cuando ésta se conserva, esto es antes y después la misma energía cinética, hablamos de choques elásticos, ¿no? Y choques inelásticos cuando no se conserva, ¿no? Sin embargo, recuerda que siempre tú puedes establecer, ¿no? Un equilibrio de energías en el contexto de que si las cuentas, claro, no vas a contar, ¿no? La misma cantidad de energía cinética que había al comienzo o al final, ¿no? Sino que esta se va a transformar. Se puede transformar en calor, se puede transformar en energía de transformación, ¿no? Elástica o inelástica, ¿no? Em, Tú siempre podrás hacer un conteo de energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero no se va a conservar en el contexto cinético. Pero uno puede, de alguna manera, conocer qué fracción no se convirtió otra vez en cinética. Entonces, conociendo esa, tú puedes trabajar siempre en la conservación de la energía total, ¿no? Al inicio y al final, ¿no? Porque, como ya se mencionó, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, podrás asumir esa energía Q, ¿no? Que, insisto, en la mayor cantidad de casos es energía, ¿no? Calor. Y igual trabajar con equilibrio de energías, ya no todo de tipo cinético, pero se puede establecer así, ¿no? Se puede asumir un planteamiento de esa forma, ¿no? Claro, siempre y cuando tú sepas cuánto es Q, ¿no? Porque si no sabes cuánto es Q, no te serviría para nada plantear esa ecuación, ¿no? Ahora, de forma equivalente, y esto es una contribución newtoniana, ¿no? Se puede apelar a un famoso coeficiente de restitución del choque o colisión, ¿no? Que establece, como lo hizo Newton, como una medida relativa de las velocidades antes y después de la colisión, pero él la definió para una dirección, o sea, para choques unidimensionales o frontales, ¿de acuerdo? Ya uno puede apelar también a ese conocimiento, puede apelar a esa definición, la relación, ¿no? De las velocidades relativas antes y después, ¿no? Primada después, no primada antes, B1, 2, debe leerse así, ¿no? Velocidad de 2 respecto de uno, ¿no? B1, 2, B1 menos B2, la velocidad de 2 respecto de uno, ¿no? Ya sea en el proceso antes o después, allá se correlacionan con este coeficiente. En la ecuación, ¿no? B1, 2' igual a menos E, dicho coeficiente, B1, 2, ¿no? Así lo planteó Newton, ojo, si tú revisas los principios así lo vas a ver. Pero nosotros siempre, yo y de repente tú también, ¿no?
conocimos a este coeficiente de esta manera, ¿no? De esta forma. Allá E igual a B2, 1 primados, o sea, B2' menos B1' entre B1, 2 sin prima, ¿no? O sea, B1 menos B2, ¿no? De esa forma. Nace para una dimensión, Newton la define para una dimensión, choques frontales o unidimensionales, pero se suele extender a 2 dimensiones usando las componentes de las velocidades en la dirección de la línea de impacto o colisión. Una especie de adecuación de un choque bidimensional a una mirada unidireccional, ¿no? O en la mirada del eje de impacto o colisión. Allá, ¿qué es lo que se hace? Las velocidades se descomponen. En este caso, otra vez, ¿no? Se supone que el eje X es el eje, ¿no?, de impacto o colisión. Allá se descomponen las velocidades y se plantea la misma ecuación vista de esta forma tradicional, pero usando las componentes en la línea de impacto o colisión. Esto es, las componentes B1, 2 y las primadas en esta dirección X, ¿no? En X, ¿no? Entonces era así, ¿no? B2, 1 primados entre B1, 2, ¿no? Sin primados en el eje X. O esto es B2X' menos B1X' entre B1X menos B2X, ¿no? Es la ecuación anterior, ojo, ¿no? No es otra cosa diferente, es la misma ecuación. Solo que usando las componentes de velocidad, ¿no? Después, ¿no? Antes, pero en la dirección de la línea de impacto o colisión, que en este caso es el eje de las X, ¿no? Eso bien clarito. Ahora, cuando uno resuelve los choques o colisiones, siempre hace uso de un planteamiento que es convencional, ¿no? La primera ecuación siempre es la conservación del P, ¿no? El P se conserva, ¿de acuerdo? El P, ¿no? Inmediatamente antes, aunque eso suene un poco torcido, pero bueno, el P antes, ¿no? Inmediatamente antes, igual al P inmediatamente después, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se efectúa esto? Esto es bajo la aproximación de las fuerzas impulsivas, ¿no? Recuerda que hay una parte teórica del curso que es extremadamente importante y eso está bien claro, ¿no? Se plantea la ecuación, ¿no? Una ecuación vectorial que me da, pues, me voy a dar dos, ¿no? Entre comillas, dos ecuaciones escalares. Pero realmente será una, como luego comentaremos, ¿no? Pero la veo así, ¿no? La veo así. Una ecuación vectorial, tendré tantas ecuaciones lineales o escalares de acuerdo a en qué espacio se trabaje, ¿no? Y podré plantear sendas ecuaciones, ¿no? En un segundo turno podré plantear ecuaciones de energía, ya sé que se conserve o no, choque elástico, choque inelástico, ¿no? Y esta segunda es útil solo si yo conozco Q, ¿no? No con ninguna otra prerrogativa es útil, ¿no? Pero uno puede plantearlas en general. Pero también de manera equivalente, por favor, esto es equivalente, no es nada nuevo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Plantear la misma historia, pero en el concepto del coeficiente de restitución, ¿de acuerdo? No me vas a pensar que son cosas diferentes. Y en el caso de choques elásticos, planteas E igual a 1, ¿no? Y para choques inelásticos planteas un E que va de 0, ¿no? Inclusive hasta 1, ¿no? Como ahí se observa. ¿De acuerdo? Claro, aquí el trabajo es más diligente en el contexto de que, así es un choque eh, elástico, está cantado, ¿no? Inelástico, te dan el E, ¿no? ¿Cuánto vale el E? 0,3, ¿no? Ya lo planteas. ¿De acuerdo?
Es más inteligente porque te están diciendo cuánto vale entre comillas Q, ¿no? ¿No es cierto? Bien. Allá tendrás sendas ecuaciones para calcular, que te pueden calcular velocidades antes, después, masas, ángulos, ¿no? No sé, ¿no? Lo que te pidan calcular. Se supone que lo que tú planteas, si está consistentemente planteado, tiene que conducirte a la solución, ¿no? Pero fundamentalmente es la línea de trabajo. Y planteas tus ecuaciones ya sea de corte energético, como ya se dijo, o de corte vía L, que es su equivalente, dependiendo de lo que te den como información, ¿no? En esta aplicación, por ejemplo, nos hablan de dos discos circulares, A y B, ¿no? que se mueven sobre una mesa, imagina, ¿no? Una mesa lisa, un plano horizontal liso, ¿no? Y luego impactan o colisionan mediante un choque oblicuo, ¿no? Choque bidimensional, están en una superficie lisa, ¿no? Se supone que el eje de impacto, ¿no? El eje de colisión es el eje X, lo que te decía, ¿no? En muchos casos, si no en todos, te van a decir de manera muy explícita cuál es la línea de impacto o colisión, ¿no? Allá en este caso es el eje X. ¿De acuerdo? Listo. Te dan las masas de los discos, ¿no? Vía su peso gravitacional, ¿no? Allá el disco A pesa 10 kilogramos fuerza. Debes molestar con las unidades, ¿no? Ya te he dicho que estos ejercicios yo los he tomado, igual los que están en la separata, ¿no? Yo los he tomado de las prácticas o exámenes. Debes molestar. Profe, usted no dice para usar el SI y ahora pone kilogramos fuerza, ¿qué es eso? Sí, tienes razón. Pero insisto, ¿no? La idea fue que yo voy a tomar los ejercicios propuestos, ¿no? De manera bastante lógica, para que mis estudiantes tengan una idea de lo que se propone aquí en la facu, ¿no? Esa es la idea, la filosofía detrás de todo esto, ¿no? A pesar que ahí aparezca kilogramos fuerza, ¿no? Si yo lo cambiara, ¿no? Si yo lo cambiara, de repente haría pensar a alguien de que en ese entonces ponía cosas así y no puede ser, ¿no? Están tal cual fueron propuestos, solo para enviar ese mensaje, ¿no? Allá así se trabajaba, ¿no? Pero se lee claramente, ¿no? Allá sí te presentan así el peso, que es válido, pero no actual. Allá tú puedes leer de frente la masa, ¿no? Por la equivalencia entre el peso gravitacional o con el sistema, ¿no? Gravitacional con la masa, ¿no? Allá 10 kilogramos de masa, ¿no? El disco A. Y con respecto al disco B, 6, ¿no? ¿Mm? Bien, antes del choque, la velocidad de A fue ¿no? De ese valor 5, ¿no? Y la de B fue -12,5, ¿no? Siempre leí esto en ese orden, ¿no? X y Z, ¿no? Si el coeficiente de restitución para estos dos discos es 0,7, allá te dan el E, ¿no? Determine las velocidades de los discos después del choque y el porcentaje total de energía cinética perdida, ¿no? Bueno, como ya se ha mencionado, ¿no? Tengo mi ejercicio, acá de información, ¿no? Una gráfica. Bueno, eso sí debo decir, ¿ya? La gráfica original no era como esta, ¿ya? Eso sí debo decirlo, ¿no? Era una gráfica aproximada, ¿no? Esta gráfica, creo yo, está mejor aproximada. Tú siempre harás una representación tuya, ¿no? Que te permita ver más allá, ¿no? ¿No? Como decía el famoso ojo de tondera, ¿no? Más allá de lo evidente, ¿no? Allá te permite ver más allá y tú ves más allá, pues, ¿no? Y listo, ¿no? Empiezas al planteamiento, allá.
identificada la famosa línea de impacto o colisión, ¿no? Tú, tú sabrás que allá pones conservación del P, ¿no? Pero la ecuación que realmente va a servir de este planteamiento del P es la que se da en el eje de las X, ¿no? Es la que realmente te va a servir, porque la otra es una tautología, ¿no? ¿Cómo ahí, cómo ahí puedes, en cierto modo, ver, ¿no? La que te va a servir realmente es la que se da en el eje X, ¿no? Porque las fuerzas que van a modificar el P de cada una, ¿no? Porque el P de cada una se va a modificar, ¿no es cierto? Porque si miramos a cada una por separado, va a sentir la acción de una fuerza. Y como sabemos, ¿no? El impulso de esa fuerza, si la asumimos con la fuerza, ¿no? La fuerza resultante, porque opaca el resto, ¿no? ¿No? Allá estaría cambiando el P, ¿no es cierto? De una a otra, estamos hablando de separadas, ¿no? Separadas, ¿no? Ah, ¿y cómo actúa esa fuerza? Ah, en este caso en el eje X. Ah, entonces el cambio se dará en el eje X, ¿no? ¿No? E igual ocurre con la otra, ¿de acuerdo? Con la, bueno, en este orden, B, no, A, ¿no? Igual ocurrirá con la A, ¿de acuerdo? A sobre la A está actuando esa otra fuerza impulsiva que apantalla el resto. Ah, entonces, como está actuando sobre ese bloque A, sobre ese disco A, cambiará el P, ¿pero en qué dirección? Ah, en su dirección, en X, ¿no? Pero cuando la ves en conjunto, ¿no? La fuerza resultante externa es cero. En conjunto, el P se conserva, ¿no? Como ya sabemos. Allá, entonces, solo va a producir una ecuación que será útil allá, la que aparece en el eje X. La otra será una tautología, ¿de acuerdo? ¿No? Como luego escribiremos a la hora de responder a la pregunta, porque dice, ¿no? Determine las velocidades de los discos después del choque, ¿no? Allá nos sirve solamente esta acá en el eje X, la planteamos, ¿no? Acá está, ¿no? Y luego usamos el dato del coeficiente. Allá me dan el coeficiente, yo sé que puedo escribir, voy a incrementar un poco, voy a escribir la ecuación del coeficiente que se amplía para dos dimensiones, pero en cuanto a las componentes en la línea de impacto o colisión, ¿no? Ahí está. Y con esta condición obtengo mi segunda ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? Dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelve, ¿no? Resuelves esas velocidades componentes, esas componentes escalares, ¿no? Y luego restituyes al sistema, voy a seguir ampliando porque me parece chiquitito, ahí está, ¿no? Restituyes al sistema sus velocidades, ¿no? Allá. eh, recuerda que si estás haciendo el cuaderno, ¿no? Recuerda que es parte de la chamba, ¿no? Haces el cuaderno, estás haciendo el cuaderno, tú sabes que cuando aparezcan estos signos de interrogación, calcula, ¿no? Termina el cálculo, termina el proceso. Lo vas a calcular y lo pones acá, ¿no? Allá BAX', pones acá, BBX', lo pones aquí, y observa que se está copiando la componente de las sillas, ¿no? Porque esas no se ven alteradas, ¿no? En este caso son iguales, ¿no? Por simple coincidencia, ¿no? Son iguales, tanto para A como para B, pero se copian tal cual, ¿no? ¿Cómo estás viendo al final, ¿no? Aquí está para A y aquí está para B, ¿de acuerdo? Bien, calculas y lo pones ahí, y cuando yo revise tu cuaderno, o que lo voy a revisar, si es que presenta, por supuesto, ¿no? Voy a ver ahí las respuestas correctas. Antiguamente, y esto creo que lo he comentado en clase, ¿no? Sobre todo el estudiante y algunos profes, ¿no?
me incluyo, por supuesto, en esa, en esa relación, decíamos, pero eso es de error de cálculo, ¿no? Y, y como que el asunto se soliviantara, ¿ya? Pero, profe, y ellos se ponían en su conveniencia, ¿no? Pero, profe, solamente error de cálculo, nada más. ¿Así? Bueno, yo como físico, ni hablar, ¿ah? Ni hablar. Realmente yo siempre he considerado intensamente errores de cálculo y teóricos, ¿no? Pero hay esa corriente de pensamiento, ¿no? Pero, profe, es solamente error de cálculo. Si yo le digo puntos, la respuesta es 100 y yo saqué -50, ¿no? Es solo error de cálculo, todo está bien, fíjese, yo solo me equivoqué en esto. ¿Así? Yo penalizaba, hasta que se entendió que los errores de cálculo son tan graves o pueden ser tan graves como los errores teóricos. Y ahora creo que ya la gente lo entiende, ¿no? Debo ser cuidadoso cuando haga mis cálculos, porque ya no vale, pues no vale, pues, no vale. Que solo es error de cálculo. Ese error, al final de cuentas, sí puede ser grave, porque te puedes llevar a 50 vidas de por medio. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí se empezó a entender, ¿no? Que los errores de cálculo son errores comparables a los teóricos, ¿no? Así que cuando calcula bien, no creas que no se va a revisar, se va a revisar, ¿no? Y eso da valor también a tu trabajo, porque eso muestra que estás comprometido en hacer un buen trabajo, un trabajo de calidad, ¿no? ¿No? Ya eso de que, profe, solo es error de cálculo, cortamos cabeza, ¿no? Ya no, ya. Bien, y cuando te piden, ¿no?, el porcentaje de energía cinética perdida, pues porque entendía esta como que se transformó en otra forma de energía, ¿no? Energía de formación o energía térmica, ¿no? Hace este cálculo, ¿no? Calculas la energía cinética inicial, ¿no? La final con las nuevas velocidades, comparas la diferencia positiva con la inicial y le das el valor porcentual, ¿no? Y se acabó, ¿no? Hace ese cálculo y procede tu respuesta, ¿no? Y recuerda que, bueno, se supone que tú tienes las velocidades iniciales, ¿no? Las tienes, ¿no? Ahí están. Así que la SUK al toque, ¿no? Y la otra, en el proceso, ha salido también las velocidades, así que también es al toque. Así que este cálculo es bastante rápido, ¿no? Hay que estar siempre concentrado para hacerlo todo de manera correcta, ¿no? Muy bien. Hay una segunda aplicación donde nos hablan de un sistema que está compuesto por dos cuerpos, A y B, unidos por una cuerda y un resorte comprimido, tal como se muestra en la figura. Miramos la figura, aquí está, ¿no? Estos dos cuerpos están unidos con la cuerda y tales que comprimen a ese resorte, ¿no? ¿Se da cuenta? El sistema inicial, ¿no? Este sistema está moviéndose con velocidad v0, como se observa, ¿no? De la izquierda hacia la derecha, ¿no? Todo el sistema se mueve con velocidad v0, 6, sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿no? Hay que imaginar que esto es una mesa, ¿no? Y la energía potencial del sistema es 27,12 joules, ¿no? Ojo, energía potencial, ya sabes que es energía del sistema, ¿no? No vayas a pensar, o si piensas, sácatelo, que, está metida en el resorte, ¿no? Está metida en el sistema, ¿ya? Las energías potenciales son energías del sistema. Ya. Si se rompe la cuerda, determine la velocidad que tiene cada cuerpo inmediatamente después de que esto suceda, ¿no? Considere la masa de A 0,90 y la masa de B 1,36, ¿no? Eh, en este caso vamos a apreciar la importancia en cuanto a la simplificación del análisis cuando uno usa
sistema móvil centro de masa. ¿Ya? Lo decimos así porque siempre se asume que allá es el fijo, el laboratorio, el que describe, ¿no? Pero como tú sabrás, esto ya lo hemos planteado en las clases, ¿no? Allá, transformación de Galileo, para pasar de O a O'. Te puedes escribir de O' sin ningún problema, ¿no? Ah, y si el O' es el centro de masa, dijimos, ¿no? Fíjate, si eso hacemos en estos casos, choques, vamos a lograr una simplificación mayor. ¿Por qué? Porque si estoy ahí, obviamente el P del sistema, que uno puede suponer que se conserva, ¿no? Pero además vale cero, ¿no? Allá, bajo las condiciones que se dan, se conservan, para esos casos, que ya es bastante información, pero además que yo sepa que es cero, es una ventaja adicional, ¿no? Y acá veremos que eso se hace muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, eso mostraremos, eso haremos. Y empezamos planteando otra vez el asunto, siempre haciendo una gráfica que pensamos que es mejor, ¿no? Se plantea el esquema de solución y se empieza a asumir los considerandos, ¿no? Allá, en casos como estos, en colisiones propiamente dichas, en explosiones, ¿no? Esto se puede asumir como una explosión entre comillas, ¿no? Allá uno usa todo el aparato conceptual de un choque de colisión, ¿de acuerdo? ¿No? Bien. Allá acá se asume la conservación del P, ¿no? Y se asume la conservación de la energía, puesto que no hay disipativas, ¿no? Allá se conserva la energía, ¿no? Pero, pero, se ha de trabajar desde el centro de masa, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? Y si así lo hacemos, vamos a lograr una gran simplificación. Ahora, tu compromiso podría estar vinculado a ya, yo lo haré, yo lo voy a observar, ¿no? Yo lo voy a resolver del sistema fijo. Ya, eso depende de ti para que haga la comparación, ¿no? Allá, visto desde el centro de masa, ¿qué cosa se observa? ¿Qué cosa se ve, ¿no? Allá, si yo estoy en el centro de masa, ¿no? El P se va a conservar, no hay forma de que no se conserve. Entonces, lo planteo, pero yo sé que se conservará con cero, ¿de acuerdo? Porque estoy en el centro de masa, porque estoy parado en esa posición, ¿no? Y ya sabemos que el P del sistema se puede escribir como la masa del sistema por la velocidad del centro de masa. Si este es cero, cero, pues, ¿no? Hay el P cero, ¿no? ¿De acuerdo? Y si el P es cero, ¿de acuerdo? Antes del rompimiento, deberá ser igual después del rompimiento de la cuerda, ¿no? Ahí planteas esta ecuación. Estas primadas, recuerda, son las, voy a incrementar un poco, estas primadas, recuerda, son las velocidades observadas desde el móvil. En este caso, el móvil es particularmente el CM. Allá son vistas por el CM. ¿De acuerdo? El CM visto de afuera, ¿no? Viaja con 6, ¿no es cierto? Viaja con 6 y siempre viajará con 6, ¿no? No hay forma que cambie, pero para afuera será así, ¿no? Pero si tú estás en el centro de masa, obviamente que la velocidad del centro de masa respecto de ti será cero, ¿de acuerdo? Tú miras a los costados antes que se rompa la cuerda y dirás, velocidad es cero, ¿no? De las partículas, ¿de acuerdo? Lo que me lleva al P cero, ¿no? Pero cuando se rompe, ¿no? Tú las verás adquirir una velocidad respecto de ti, a ambos lados, ¿de acuerdo? Serán las primadas que tú ves, ¿no? Pero por la conservación del P antes y después de que se rompa la cuerda,
Allá si tú les pones una primada a cada uno, ¿no? Allá BA, BB prima, ¿no? Deberás de decir que allá el P ahora para el sistema, inmediatamente después que se rompe la cuerda, deberá ser, ¿no? Allá MA, BA prima, ¿no? Igual a MB, BB prima, ¿no? Si lo quieres poner así. Si lo quieres poner algebraicamente, BA, ¿no? BA, perdón, MA, BA prima menos MB, BB prima o la cero, ¿no? Te lleva a este resultado. ¿De acuerdo? Perdón, a este de acá, ¿no? Muy bien. Y de igual manera, cuando se plantea la energía del sistema, energía mecánica, desde el centro de masa solamente hay energía potencial elástica, ¿no? Del sistema. ¿De acuerdo? No hay cinética, por obvias razones. Tú estás en el centro de masa, ¿no? Y cuando se rompe la cuerda, esa energía potencial elástica, aquí hay que asumir una cuestión también interesante, ¿eh? Aquí hay que asumir que la transformación de la energía potencial del sistema en energía cinética es instantánea. ¿De acuerdo? Eso hay que asumir. ¿Ya? Porque es lo que dice la ecuación, ¿no? La energía potencial elástica vista de acuerdo a estas velocidades, y recuerda que estas velocidades son las que ve el observador móvil cuando se rompe la, la cuerda, ¿no? Allá esas velocidades instantáneas inmediatamente después, ¿no? Entonces asumimos una conversión instantánea de energía potencial elástica del sistema en energía cinética de las partículas, ¿no? Pues recuerda que el error ideal no tiene ningún tipo de compromiso energético, su masa es cero, así que toda la energía potencial elástica del sistema se transfiere a las partículas que están siendo vistas o reportadas desde el centro de masa, ¿no? Bien, se resuelve uno y 2 y se hallan las velocidades, ¿no? Sistema de dos ecuaciones incógnitas se hallan las velocidades, ¿no? Pero recuerda que son las velocidades primadas vistas del centro de masa inmediatamente después que se rompe la cuerda, ¿no? Ah, y te están preguntando por las velocidades finales. Y estas velocidades, cuando se pregunta así, ¿no? Determine la velocidad perdón, que tiene cada cuerpo, cada bloque según la imagen A y B, inmediatamente después, ¿no? Te están preguntando por las velocidades del centro de masa, ¿no? No, te preguntan desde el laboratorio, ¿ya? Cada vez que te pregunten así, cada vez que te pregunten, determina la velocidad que tiene cada cuerpo, ¿no? Te preguntan desde el laboratorio, es tradicional, ¿ya? Allá me están preguntando sobre lo que vería un observador fijo en el laboratorio. Si te preguntan, si te han de preguntar por lo que se observa desde OCM, así te lo preguntarán. Determine las velocidades desde el centro de masa, con nombre y apellido. Y si te hablan de las velocidades finales, ¿no? Ahí las velocidades finales respecto del laboratorio, respecto del sistema fijo. Entonces, tendrás que añadir a estas velocidades calculadas, aquí, que incluso pueden ser dadas como vectores, porque recuerda que este ángulo también es dato, ¿no? 60 grados, ¿no? 60 grados. Desde el sistema centro de masa se pueden dar, ¿no? Esas velocidades. Allá, para dar la velocidad desde el sistema fijo laboratorio de cada partícula, bastará construir sus velocidades primadas, vistas por el centro de masa, haciendo uso de ese ángulo, ¿no? Y añadir a esas velocidades la velocidad del centro de masa. Y me estoy refiriendo obviamente a un observador que está en el sistema fijo laboratorio, ¿no? ¿Te acuerdas? B es igual a la velocidad relativa del móvil, en este caso el centro de masa, respecto de O, más la velocidad que ve este observador móvil, ¿no? Entonces, sencillamente sumas la velocidad del centro de masa a cada una de ellas, cuando las calculas en este sistema primado, sumas esta velocidad, ¿no?
y tendrás la velocidad de cada una de ellas en el sistema fijo o laboratorio, ¿no? Que es lo que al final se plantea, ¿no? Dando consistencia a lo mencionado. Allá te están preguntando por velocidades vistas desde el sistema fijo o laboratorio. Cada vez que te pregunten así, tú has de entender eso, ¿no? Y respondes. ¿De acuerdo? Hay un error, ¿no? Esto está errado. ¿Lo corregimos? ¿Sí puedo? A ver, estoy pensando. Ah, sí, sí se puede. Ya está. Ya está corregido. Ya, ahora sí, ¿no? Bien, y por último veamos esta aplicación donde nos hablan de un niño, se trata 4, problema 4, un niño de masa M que se encuentra inicialmente parado sobre un tablón de masa M mayúscula y de longitud L, como se ve clarito en la imagen. Si el niño empieza a moverse con una velocidad v igual a menos v0 y cuando te enuncian así, uno entiende que es desde ahora, otra vez, pero ahí te lo aclaran por si acaso. Pero insisto, cuando uno recibe esa información, lo entiende del sistema fijo o laboratorio. Si fuese respecto del tablón, ¿de acuerdo? Te lo dirían allá, respecto del tablón, que supuestamente deberá ser el sistema móvil, ¿no? Pero te lo dirían. Acá te lo están enfatizando, ¿no? Respecto de O, ¿no? Y la superficie X es lisa. Determine la velocidad del tablón respecto de O, la posición del niño desde O cuando llega al extremo A del tablón, la posición del tablón, punto medio del tablón, cuando el niño esté en A. ¿Qué ocurre con el centro de masa del sistema niño-tablón? ¿No? Este es un caso que, si bien no es colisión, es un caso en donde se conserva obviamente el P, porque no hay fuerza resultante en la dirección de movimiento, ¿no? En particular, ¿no? ¿No? Porque te están diciendo que es una superficie lisa, ¿no? Entonces uno puede partir de la conservación del P, ¿no? En esa dirección, para responder a la velocidad, ¿no? En parte A, B, C, B, ¿no? ¿De acuerdo? Y es bastante lógico que si al comienzo el P del sistema es cero, siempre seguirá siendo cero. Por lo tanto, si el niño empieza a moverse hacia la izquierda, de acuerdo a estos datos, el tablón se moverá obviamente hacia la derecha, porque el P del sistema es cero y deberá seguir siendo cero siempre, ¿no? Entonces, hacemos ese planteamiento, ¿no? El P del sistema cero, y a esto le pasó algo, se movió, algo le pasó. ¿Qué le pasó? No sé. Algo le pasó. Está mejor. Está mejor. Algo le pasó. Pero, como han visto, el enlace corrió, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? Ahí se entiende, ¿no? Allá, si el niño empieza a moverse hacia la izquierda, ¿no? Respecto del fijo, obviamente, el tablón tendrá que moverse hacia la derecha, ¿no? Es conservación del P del sistema, ¿no? Al inicio cero, deberá seguir siendo cero, ¿no? Entonces se plantea la condición y sale, ¿no? Allá la velocidad del tablón deberá ser así, ¿no? La posición del niño
desde O cuando llega al extremo A del tablón. Ah, el extremo A del tablón es el izquierdo, ¿no? Ah, entonces, ¿en qué posición en el eje X, no, así se entiende, tendrá el niño cuando llegue al extremo izquierdo? Mm, espero que no se haya deformado lo que sigue, ¿no? Bueno, entonces, para hacer esa determinación, hay que, hay que determinar, por ejemplo, el tiempo de movimiento, ¿no? El tiempo de movimiento desde sistema primado, que como ya mencioné, puede ser el tablón, y de hecho que lo será, ¿no? Y el tiempo que este muchacho empleará en moverse de B, lado derecho, a lado izquierdo, ¿no? Que por tratarse de una mecánica newtoniana clásica, uno puede asumir que será el mismo tiempo que registre el fijo. Recuerden que como se dijo al comienzo de la historia, cuando hablamos de, ¿no?, de los planteamientos eh, de del movimiento clásico, los tiempos son absolutos en la mecánica newtoniana. Entonces, hay el tiempo registrado por O', que es el tablón, se puede asumir que es el mismo tiempo de O, ¿no? Bajo ese planteamiento se podría responder, ¿no? ¿Y en qué tiempo este muchacho llegará al extremo izquierdo, ¿no? Imagínense origen del sistema móvil. A la velocidad que tendrá este muchacho respecto del sistema móvil será menos B0 menos B, ¿no? Porque él se está moviendo hacia la derecha con B. Entonces, este muchacho visto desde O', del tablón, tendrá una rapidez de B0 más B, ¿no es cierto? Y ese también nos puede conducir a hallar el tiempo de movimiento en el primado, que, como ya se dijo, deberá ser equivalente al tiempo de movimiento en el fijo, y con eso determinar la posición del extremo A o del niño, que es equivalente para lo que te piden en B, ¿no? Hagamos ese tiempo, ¿no? Ya se indicó que la velocidad que se ve desde el móvil respecto al niño es la negativa, ¿no? Menos B0 más B, ¿no? O menos B0 menos B, ¿no? Como quieras verlo. Entonces tomamos el absoluto porque queremos ver el tiempo y decimos que el tiempo que demora el movimiento del niño de B hasta A será pues L, que es la longitud que va a recorrer, entre la velocidad que se observa desde O'. A ese tiempo es esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, si se asume que ese tiempo es el mismo y uno lo puede hacer porque estamos en la mecánica clásica de Newton, entonces uno imagina que ese tiempo se movió el tablón, cuánto se desplazó el punto A, da la respuesta en cuanto a la posición del niño, ¿no? Eso ahí se explica un poquitín y luego se calcula, ¿no? Ya esta es la posición que tendrá el niño desde O, en el eje X obviamente, cuando llega al extremo A, ¿no? En la parte C te piden calcular la posición del tablón, punto medio del tablón, cuando el niño esté en A. Eso es evidente, bastante fácil, ¿no? Será pues esta posición, allá de aquí, más la mitad de la longitud del tablón, el de medio, ¿no? ¿Cómo ahí se está respondiendo, no? Es la posición del extremo izquierdo más la posición del centro del tablón, que es el de medios. Esta será la posición, ¿no?, del punto medio del tablón, ¿no? ¿Y qué pasará con el centro de masa? Ah, seguirá estacionario, seguirá estando donde supuestamente estaba, puesto que su velocidad es cero, al comienzo es cero, y siempre será cero, velocidad cero. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Con esto terminamos la sesión. Si hay preguntas, las pueden formular, ¿no? La ponen en el
en el correo, la ponen en la clase, la anotan y, ¿no? En la clase la solventan, ¿no? ¿De acuerdo? No, no olviden colocar su avance del ABP en el archivo de hoy día, ¿no? Ya saben, con el rótulo que ya hemos establecido, ¿no? Grupo, la fecha, ¿no? Cada vez que presentan un reporte se coloca así, ¿no? En el file, la carpeta, archivo del drive del ABP, ¿no? Estoy hablando del ABP, ¿no? Que yo lo veré, ¿no? Tiene que ser colocado, ¿no? Ahora, no se olviden. Yo lo veré oportunamente para que puedan establecer su desarrollo futuro en cuanto a los comentarios que se dará. ¿De acuerdo? Que se darán. Listo, como siempre un gusto, siempre es un placer hacer con ustedes. Cuídense bastante. Nos veremos en la siguiente sesión. Gracias.